Muy buenas tardes para todos. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, les doy la bienvenida a esta webinar en la cual el doctor Rodolfo Saldain expondrá sobre reforma de la seguridad social. Obviamente es un tema muy interesante e inquietante para todos nuestros asociados, por lo que estoy invitando a la contadora Sol Andrade, presidente del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, al contador Jorge Vizca y al doctor Rodolfo Saldain a acercarse al estrado para comenzar con la exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto contar con el doctor Saldain para esta webinar. La complejidad y la realidad que estamos pasando en todo lo que es el sistema previsional de todas las cajas hace que el colegio esté sumamente preocupado y ocupado en seguir esta temática muy de cerca. Y bueno, y agradecemos, y ya tendremos espacio también para poder intercambiar preguntas que desde nuestras comisiones, de la comisión técnica se ha estado trabajando y de los participantes que quieran hacer. Así que muchas gracias, y bueno, lo venimos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación. Capaz que precise un poquito de ayuda para ver si puedo poner la presentación acá. Yo creo que está muy bueno. Sí, yo sigo hablando mientras tanto. Está muy bueno que diferentes organizaciones de la vida civil vayan tomando este tipo de actividades, este protagonismo, en analizar y en intercambiar en relación a un tema de tanta relevancia para todos los uruguayos y para los incluso uruguayos que están por venir, ¿no? Porque, el tipo de decisiones y las características de las decisiones que se tomen ahora nos están involucrando a todos nosotros y a los más jóvenes también, y particularmente diría que a los más jóvenes. Nosotros estamos llegando a esta etapa del proceso después de un trabajo que se inició en noviembre del 2020 por parte de la Comisión de Expertos de Seguridad Social que decidió el Poder Ejecutivo y que tuve el honor y la responsabilidad de presidir. La comisión trabajó durante un año, de noviembre del 2020 a noviembre del 2021, en un régimen y un ritmo de trabajo súper intenso, y con unas características que a mí me gusta destacar en cada oportunidad que tengo. En primer lugar, no solo trabajamos los 15 que integramos la comisión, que fueron los que designó el Poder Ejecutivo en consulta con todos los partidos políticos y fuerzas sociales, sino que hubo un trabajo muy intenso también de una secretaría técnica muy potente que se estructuró con funcionarios de carrera de Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, de la OPP, del INE, del Banco de Previsión Social, con apoyo muy fuerte del Banco de Seguros del Estado y del Banco Central también, que tuvo como coordinadora el economista Ariel Cancio de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, un funcionario de carrera, y que fue el apoyo fundamental para los trabajos que se hicieron en ese año. La comisión tuvo 51 reuniones plenarias. Pensemos que un año tiene 52 semanas, y tuvimos unas 130 reuniones en subgrupos. Recibimos 84 delegaciones e hicimos, con el apoyo del BID, de la OIT y del Banco Mundial, más de 20 eventos de perfil académico, nacionales e internacionales. Cuando hago este repaso, a mí mismo me sorprende la intensidad del trabajo. Está todo, está todo colgado en la web de la comisión, el trabajo que se hizo y los diferentes estudios que se encargaron. Y el cometido legal era 2 informes que fueron aprobados por mayoría, 10 votos en 15, el informe de diagnóstico y el informe de recomendaciones.
Después de eso, a partir de diciembre del año pasado, se inició un proceso de redacción del anteproyecto, que es el que ha estado de manifiesto y a consideración en este periodo, en este mes, un mes y algo aproximadamente. Esa redacción estuvo a cargo de un grupo de 6 personas del mundo del derecho y 6 más bien del mundo económico y actuarial, y allí el liderazgo del equipo del Banco de Previsión Social fue central en todo lo que es el apoyo económico financiero del anteproyecto. Por primera vez contamos hoy con proyecciones actuariales de largo plazo de la caja militar, de la llamada caja militar y de caja policial. Nunca había habido, ni siquiera en oportunidad de las reformas anteriores. Y lamentablemente el Estado uruguayo no tiene, o no ha tenido durante todos estos años, digamos, no lo ha tenido nunca, un conocimiento suficientemente profundo de las cajas paraestatales. ¿A qué voy con esto? Es decir, el Estado uruguayo no tiene una institucionalidad que le permita hacer lo mismo que con Banco de Previsión Social, ahora con militar y con policial. Eso yo creo que es una carencia importante que ha estado presente durante mucho tiempo y que, bueno, en uno de los aspectos del anteproyecto intentamos revertir con la creación de una agencia reguladora que tenga como foco el sistema de seguridad social en su conjunto. Yo voy a tratar de pasar rápidamente una presentación que empiece, va a tener fundamentalmente 7 capítulos, que lo voy a pasar muy rápido, para dar el pantallazo inicial, y empezando por los fundamentos demográficos de la reforma. Si hay una razón por la cual Uruguay tiene que hacer una reforma, es esta precisamente. Si los uruguayos, cuando yo iba a la escuela se hablaba de que éramos 2,5 millones. Después 3,5 millones. Y vamos camino a 2,5 millones de nuevo. Uruguay pasa a integrar el club de países, que ya hay una treintena en el mundo, cuya población se reduce. Y se reduce fundamentalmente en su población más joven. En este gráfico lo que se ve es la población por tramos de edad, el grupo que la línea naranja o amarilla, o mostaza, es la población menor de 24 años, niños y jóvenes. La línea vertical es el momento actual, ¿verdad? El 2022, y viene en un declive de hace ya bastante tiempo. Y esto es producto de una serie de circunstancias que vamos a comentar brevemente. El único grupo poblacional que crece de manera sostenida hasta avanzado este siglo es el de nosotros, yo me incorporo, los mayores de 65 años. Esto lo que significa es que para una población en edad de trabajar, que va a ser sustancialmente menor en cantidad que la que tenemos hoy, estamos, si no tomamos algún tipo de medidas en este momento con el sistema previsional, estamos poniendo una mochila con demasiados adoquines arriba para esa generación de cada vez menos jóvenes y lamentablemente también con cierto deterioro en lo que es el nivel educativo, por razones que creo que todos conocemos y que no vale la pena abundar. Si miramos la clásica estructura o la clásica pirámide demográfica, de una figura parecida a un Ricardito en 1990, nos vamos a una figura donde totalmente de pirámides, casi en todo caso una pirámide invertida, o tiende a ser una pirámide invertida. Todo lo que está por encima de la línea superior somos los mayores de 65 años y, visto en superficie, claramente eso muestra cómo esa población crece. Y esto no es una mala noticia. Es decir, en buena medida es producto del éxito de la sociedad en cuidar mejor de la salud de sus personas, en lograr una mayor longevidad y una mayor calidad de vida. Y por otro lado, también en poner a las familias, y particularmente a la mujer, en mayor control de su reproducción.
El elemento central que lleva a este resultado es, por un lado, el desplome de la tasa de fecundidad, porque ya no es caída, es un desplome de la tasa de fecundidad femenina, que los demógrafos dicen que la tasa de reposición debe ser 2.1 hijos por mujer para mantener la población. Nosotros estamos en 1.3 y fracción, 1.4. Y con una caída muy, muy marcada en la última década. Si miramos en valores absolutos, en oportunidad de la anterior reforma había aproximadamente unos 58.000 nacimientos por año, y ahora estamos en el orden de los 35.000 nacimientos por año. Por lo tanto, ustedes que son gente de la economía y de los números, aquellos bienes escasos se supone que son los más valiosos. Sin embargo, probablemente nuestra sociedad no esté tratando a los niños y a los jóvenes como los más valiosos. Entre otras cosas porque un 20% de ellos crecen en situación de pobreza, un porcentaje bastante más alto que otro que Uruguay puede exhibir como un buen logro, que es una tasa, una incidencia de la pobreza en las personas mayores de apenas 2%. Pero en niños y jóvenes, 10 veces más, y no una generación, sino que ya varias generaciones. Eso tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales, y probablemente tenga consecuencias también en lo que es el desarrollo, digamos, de una sociedad integrada del tipo de la que a los uruguayos nos gusta enorgullecernos como la sociedad que queremos. A partir de esto les voy a comentar ahora cuáles son en grandes líneas los objetivos de la reforma. Es decir, primero, adecuarlo a esta realidad demográfica, ¿verdad? Ese es el primer gran objetivo, y por eso el primer tema que pusimos arriba de la mesa fue la imperiosa necesidad de ajustar las edades jubilatorias. Sabemos que no es una buena noticia, sabemos que al sistema político y a los decisores políticos les gustaría que uno les pudiera decir que con incentivos se puede lograr eso. No hay ningún caso de éxito en el mundo que con incentivos se haya logrado. Todos los sistemas en el mundo han estado haciendo reformas que implican, entre un menú de opciones, un ajuste de las edades jubilatorias. Y eso con el objetivo de asegurar la estabilidad y la sustentabilidad financiera del sistema. Y tomando medidas en un momento donde se las puede tomar con una batería de instrumentos que, como bien sabemos los profesionales, llega un momento que esos instrumentos se acotan. Y probablemente la caja en la que seguramente todos nosotros aportamos, bueno, es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Ya hablaremos un poco más final sobre esto. Por otro lado, otro de los objetivos es mantener niveles de cobertura y beneficios. Uruguay tiene, aparte de esa muy baja incidencia de pobreza en la vejez, producto de su sistema de protección social, tiene lo que llamamos tasa de reemplazo en niveles del orden de los países de la OCDE, los países industrializados, que es un nivel que obviamente siempre es mejorable, pero que es un nivel que está alineado con los países que podemos tomar como puntos de referencia, y con cobertura poblacional sin parangones en la región, tanto en las personas mayores, donde prácticamente más de 9 de cada 10 mayores está cobrando un beneficio de seguridad social, o algunos que todavía siguen en actividad después de cierta edad, bueno, tenemos también esa cobertura generada. Por otro lado, la población en edad de trabajar, en Uruguay por lejos es la que tiene mayor cobertura en la región, y afortunadamente la recuperación del empleo post-pandemia, que todos pensábamos que se iba a dar, lo decía la literatura, la OIT y demás, fundamentalmente con empleo en el sector informal, no ha sido el caso en el Uruguay, por razones que sería bueno que alguien estudiara para ver qué es lo que ha pasado que hace que la recuperación del empleo haya sido en el sector formal. Por otro lado, tenemos un contexto laboral particularmente incierto, donde lo único seguro es que no sabemos cómo va a ser el mundo del trabajo en 10, 15 y 20 años. Todo hace pensar que no va a ser como el mundo del trabajo del siglo pasado,
que va a haber mucho más rotación, que va a haber periodos bastante más grandes de entrada y salida al mercado de trabajo, y algunos elementos que ya hoy están presentes probablemente se acentúen. Acá nosotros en esta disciplina solemos hablar de densidad de aportación. La densidad de aportación promedio en el Uruguay es del orden de un 66%, es decir que de cada 3 años que se puede aportar las personas, en verdad aportan 2. Eso está muy sesgado por el nivel socioeconómico y sobre todo por nivel educativo. Y esto nos llevó a no reeditar una de las soluciones de la reforma del 95, que era exigir como mínimo 35 años de trabajo para configurar causal. Y optamos por mantener los 30 que se establecieron en la reforma del año 2008. De lo contrario, pensábamos que había un riesgo importante de infraprotección o de falta de cobertura del sistema. Por otro lado, otro enorme desafío de las sociedades que envejecen son desafíos que ya estamos viviendo y que seguramente ustedes están viviendo en sus familias o ya los hemos vivido o probablemente nuestros hijos se estén preparando para vivir con nosotros, que es la dependencia de cuidados. Tradicionalmente esta era una actividad que estaba resuelta en el ámbito familiar, familias grandes, básicamente había una mujer o más de una mujer, una hija, que se hacía cargo de los mayores, incluso de los suegros y demás. Bueno, eso había cambiado por infinidad de circunstancias, particularmente familias muy chicas, la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, y así como en el siglo XVIII y siglo XIX, la seguridad económica en la vejez no era a través de jubilaciones, sino que era a través de la familia, y eso varió hasta los sistemas de seguro social que conocemos. Seguramente la dependencia de cuidados va a tener una similar evolución. Uruguay tiene un muy incipiente sistema de cuidados, pero muy incipiente, que en materia de la necesidad de la demanda de cuidados de las personas mayores alcanza aproximadamente un 5%. Eso es la ausencia de cobertura. No es lo mismo en infancia, donde sobre todo el plan CAIF tiene una incidencia bastante más importante en lo que podría ser el ejemplo de una política de Estado, ¿no? Que se inició en la primera administración del presidente Sanguinetti en el año 85, Fernández Faino, el ministro de Trabajo, y que se mantuvo hasta la actualidad, con cambios naturalmente. Allí entonces el Estado va a estar llamado a tener algunas responsabilidades mayores en el tema de dependencia, de cuidados, y naturalmente en los costos del sistema de salud también. Entonces los objetivos de la reforma tienden a tener en cuenta estos aspectos. ¿A partir de qué principios está pensada la reforma? Está pensada en principios que discutimos mucho si ponerlos o no en texto formal. Y decidimos que sí, para darle mayor fuerza. En primer lugar, se busca ir hacia una universalidad en la cobertura. No me voy a detener mucho en eso. Sí, en el segundo, la igualdad. Es decir, nosotros hoy tenemos un sistema muy heterogéneo, pero muy heterogéneo, donde es producto de una juxtaposición de regímenes y de leyes, y donde hay tratamientos diferenciales, donde si uno mira la fundamentación, la justificación, no la encuentra, sino en razones históricas o eventualmente en relaciones de poder. Para poner un ejemplo, ¿cómo se calcula la base de cálculo de una jubilación? Tenemos casos donde es el último sueldo, e incluso un poco más, a veces el último sueldo, para aproximadamente la mitad de los efectivos militares en actividad, que se regulan por la norma antigua. Tenemos 3 últimos años, caso de caja de profesionales. Tenemos 5 últimos años, policía y los militares del régimen reformado en el 2018. Tenemos 10 últimos años comparados con los 20 mejores, más un 5, etcétera, en BPS y bancaria. Y notarial, tenemos los 30 mejores. ¿Cuál es el fundamento de eso? Es decir, no hay un fundamento de fondo. Lo que hay es simplemente una razón histórica.
Caja notarial, que ha venido haciendo sucesivas reformas, bastante más oportunas que las que ha hecho o ha omitido hacer, diría, la Caja de Profesionales. Es decir, por ejemplo, vio en su momento que con un periodo final era un problema, porque en verdad se aportaba durante toda la vida. Por el tipo de actividad entendió que el ajuste no debía ser por índice medio de salarios, de los salarios, de las remuneraciones para calcular la base, y lo ajusta por IPC, no la jubilación del curso de pago, porque eso hay mandato constitucional, ¿verdad?, que sea por salario. Y en el 2019 hizo otra reforma, donde fue a un concepto de edad normal jubilatoria de 65 años. Es decir, aún así, vamos a ver, tiene problemas financieros, y tiene problemas financieros que parece que no logró resolver ni siquiera con esa reforma. Un criterio central de esta reforma es que está en el literal B del artículo 2, principio de igualdad. Es decir, tratar de que luego de un periodo de convergencia entre los regímenes, un periodo muy extenso, se vaya a un régimen de base común, que no deja de distinguir o de reconocer diferencias, pero haciendo lo que los constitucionalistas llaman el triple test, que tenga un fundamento legítimo, acá damos por bueno que no hay nada que sea ilegítimo, pero que sea sólido ese fundamento y que la diferencia tenga relación de proporcionalidad con el fundamento. Y en ese sentido, en el anteproyecto hay diferencias para lo que es el fallecimiento o incapacidad en acto de servicio de policías y militares. Hay un sólido fundamento para eso. Hay fundamento para tratar distintas actividades que son particularmente exigentes en lo físico, y otros casos que sería largo de enumerar. Me voy a los principales contenidos. Para entender y para ayudar a entender, tenemos que pensar o distinguir dos grandes situaciones: los que ya son afiliados al sistema y los nuevos. Para empezar, por lo más fácil, los nuevos. Los nuevos, la idea es que vayan todos a un régimen igualitario, mixto, similar al que conocemos en el Banco de Previsión Social. Tiene particularidades. Y entre los actuales, distinguir las personas que configuren la causal en un horizonte hasta el 2026 inclusive. Es decir, a esas personas no se les cambiaría ninguna regla. El fundamento de este periodo es la ley de cincuentones, que en BPS es la gran mayoría. Es decir, BPS domina, ¿verdad?, el sistema, claramente es el 90% del sistema, y si a las personas que tenían 50 años en abril del 16 se le dio una opción entre A y B, y esas personas tomaron esa opción de quedarse en el régimen mixto o irse al régimen mixto, y muchos están incluso pagando su opción, no tiene lógica, no es razonable, y creo yo que sería antijurídico cambiar ese régimen. Por eso el grupo 1 mantiene esa condición, con una excepción, y es que van a poder volver a trabajar legalmente en otra actividad si quieren, todos. Eso no aplica a profesionales en el ejercicio de la profesión liberal, ni a escribanos, porque, bueno, tanto la Caja Notarial en su momento como la Caja de Profesionales ha planteado la preocupación que significaría que todos nos jubiláramos y volviéramos a seguir trabajando. Si bien los profesionales tenemos un régimen que en ciertas circunstancias permite una situación de ese tipo. Pero hoy la mitad de los jubilados puede trabajar legalmente. Se puede trabajar legalmente un militar, un policía, un empleado público, los docentes, ni que hablar. Ahora, quien sí no tiene chance es el empleado de la actividad privada, que se jubila por industria y comercio. Pues claro, ¿qué va a hacer una persona que se jubila? Va a tener algún tipo o de emprendimiento o algo en la actividad privada, no va a ser empleado público. Es decir, entonces, allí es donde hay una mitad de los jubilados donde se concentra esa inhibición de hecho. Y donde la idea es que la persona pueda trabajar, que sea libre, todo lo que quiera, en otra actividad diferente de aquella por la que se jubila. Ese sería el único aspecto que nos involucraría. Y creo que es realmente creo que es un avance en derechos. Porque es una posibilidad, nadie está obligado, ¿verdad? Alguna gente lo hará porque lo necesita, otros lo harán porque tiene ganas de tener una actividad,
y podrá tener un auto en Uber o podrá tener una, yo qué sé, poner una cafetería con un hijo o cualquier otra. El segundo grupo son aquellas personas que tengan la causal en los próximos 20 años. Allí hay un prorrateo entre el régimen viejo y el régimen nuevo. Y dejo de lado un poquito el tema de la edad jubilatoria. Ese prorrateo es un periodo de convergencia de regímenes que es muy extenso, que va de los actuales 5 regímenes o 6 regímenes que tenemos a uno que aspira a ser esa base común, en un periodo que inicia en el 2027, no antes, por lo que veíamos del grupo primero, y termina en el 2040. ¿Cómo fue esto en la reforma del 95? Duró de abril a diciembre del 96, fueron 9 meses. Casi que no existió este periodo. Acá hoy lo podemos hacer, hoy. Probablemente en 3 años, 4 años ya no sea posible. Esto. Hoy estamos en esa oportunidad de ir a una convergencia muy pausada donde los derechos del régimen que se sustituye van bajando su incidencia y va aumentando la incidencia del régimen nuevo. El tercer grupo de las personas que ya están en actividad, hay que distinguir aquellos que son del Banco de Previsión Social de los que no lo son. Los que son del Banco de Previsión Social van a tener los cambios paramétricos, no tienen la causal, son aquellos que no tienen la causal en los próximos 20 años. ¿No? Pensemos en una persona que hoy tenga, no sé, 35 años, 40 años, por ahí. Va a tener los cambios paramétricos, es decir, el básico jubilatorio sobre 25 años, la tasa de adquisición de derechos que está prevista en la ley como criterio. La ley, acá el anteproyecto, perdón, estamos proponiendo un determinado porcentaje por año. Esto existe en muchas legislaciones, es una manera bastante más afinada de reconocer el valor de cada año de aporte, y ese valor varía actuarialmente si la persona difiere el retiro, con lo cual tiene un plus ese diferimiento del retiro. Aquellos otros grupos, aquellas otras personas que son de este grupo tercero, que no tendrían la causal en los próximos 20 años, pero que no son del BPS, que son militares, policías o están amparados en las cajas paraestatales, tendrían los cambios paramétricos plenos, pero solo en un régimen de respaldo. Y acá hay un matiz para profesional y bancario. Probablemente la convergencia esta que veíamos de 20 años tenga que ser mucho más baja, porque realmente la situación financiera que tienen estas instituciones, que la cual la vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, realmente no permite esto, que sí lo permite el régimen general. En materia de edades jubilatorias, esto no me voy a detener porque ya es bastante conocido, ¿verdad? Se va a una suba muy progresiva. El número de personas incididas por esa suba o comprendidas en esa suba en cada uno de los años es el que está indicado allí en ese cuadro. En el primer año, el primero que tiene que esperar a los 61 años van a ser 5.400 personas. BPS tiene aproximadamente 27.000 altas por año. Va a haber 5.400 de esas altas que en el 2027 van a tener que esperar un año. El promedio de edad que se jubilan las personas en BPS está, por causal común, en el orden de los 63 años. Por lo tanto, esto es y así en cada uno de los años, ¿verdad? Cómo va dándose esa incidencia. Si esta reforma se aprobara el año próximo, hasta el 2035 habría unos 260.000 jubilados aproximadamente en BPS, de los cuales 3 de cada 4 no tendrían ningún cambio en materia de edades. Eso hoy es posible. No sería posible si esto se demora mucho en tomar medidas. Y hay algunas excepciones, la tradicional que ya conocemos, el servicio unificado, de la cual no me voy a detener, y se están previendo 2 excepciones para largas carreras laborales y trabajos particularmente exigentes, o pueden ser algunos puestos de trabajo de construcción, rurales y algunos. Un cambio sustantivo
del proyecto, un elemento bien interesante que no hace probablemente al mayor interés de este grupo profesional, pero que creo que vale la pena plantearlo para comprender un poco la filosofía del proyecto, es la incorporación del concepto de suplemento solidario o sustitución del régimen vigente de jubilación mínima. La jubilación mínima hoy, que son unos 15.700 pesos aproximadamente, comprende a las personas que aportaron por 30.000 pesos, por 25.000 pesos, por 10.000 pesos, por 5.000 pesos. Tanto da por lo que haya aportado, ¿no? Se quedan todos subsumidos en esa tarifa plana de 15.700 pesos. Con el ejemplo del suplemento solidario, lo que se busca es un efecto contrario a el que sea indiferente aportar más o menos. ¿Y cómo se logra ese efecto? Allí en rojo, en este gráfico, tenemos lo que sería la jubilación que la persona obtiene con su aporte, ¿no? Y en el anteproyecto recibe el suplemento solidario de diferentes características la persona que obtiene jubilaciones de hasta 52.000 pesos. Es la parte que está en azul. Como ustedes ven, cuanto más nos acercamos hacia la izquierda del eje vertical, es decir, cuanto más chica es el área roja o la jubilación contributiva, más grande es el área azul. ¿Eso qué es lo que está significando? Es que aquella persona que es de los deciles de menor ingreso va a estar recibiendo un subsidio bastante más importante que el resto de la población. Y el resto recibe también subsidio. De cada 3 pesos que paga el sistema previsional, hay 2 que tienen relación con el aporte obrero patronal, pero hay uno que viene de impuestos afectados y asistencia financiera. Eso también es subsidio. Es decir que cuando nosotros hablamos de una tasa de adquisición de derechos por cada año a los 65, por cada año aportado, de 1.5%, estamos diciendo que un 1% básicamente es el producto del aporte que hacemos, pero que hay otros 0.50 que es producto de ese subsidio vía puntos del IVA y vía asistencia financiera. ¿Eso se puede suprimir? No, eso no se puede suprimir, porque si suprime sería la condena a la pobreza de gran parte de la población del Uruguay, ¿no? Ese subsidio se va a mantener. Y vamos a ver en algún gráfico después cuál es el resultado que se espera. Voy a poner un ejemplo acá para ver cómo funciona el subsidio solidario. Tomemos el salario mínimo de una trabajadora doméstica, 23.484 pesos. Trabajadora doméstica plenamente ocupada. Ese trabajador doméstico no tiene movilidad salarial vertical. Básicamente entra y sale ganando lo mismo, probablemente trabaje más horas o menos horas, pero no tiene en general movilidad vertical. Dado que su aporte se va a dividir 8% para BPS y 7% para su cuenta de ahorro, esa persona tendría un básico jubilatorio de 11.500 pesos y estaría generando un total de jubilaciones del orden de los 10.000, 11.000 pesos. ¿Cómo funciona el suplemento solidario? En el anteproyecto se toma el 40% de lo que genera esa persona, en este ejemplo 10.636 pesos, y se deduce del valor base previsto en la ley de 14.000. Ese es un valor que está en la ley, en el anteproyecto. Hecha esa deducción, queda un plus de 9.746 pesos que se adiciona a la jubilación que generó la persona. Y va a estar cobrando 20.341 pesos. Esta persona en el régimen de hoy cobraría 15.700. Si lo vemos en el gráfico de hoy, está ubicada en la línea verde, la línea vertical verde. Aproximadamente la mitad de su jubilación sería producto de su aporte y la otra mitad sería producto de ese suplemento solidario de financiamiento fiscal. Esto no implica más costos. Esto es una reasignación de los recursos y que, digamos, no genera nuevos compromisos para el gobierno, sino que es parte de los recursos que hay hoy, que con el conjunto de medidas, y particularmente el cambio en la edad jubilatoria, es posible ir a un diseño este.
Podría poner otros ejemplos. Voy a poner uno que a nosotros los profesionales nos puede interesar. Esta persona le ha ido bastante mejor, tiene un promedio de básico de 50.000 pesos, digamos que tiene un salario de aportación de 100.000, pero que además es profesional. Aparte de aportar al BPS, tiene una jubilación de la caja de profesionales de tipo 70. Esta persona no cobra suplemento solidario, porque se suma todo, ¿tá? Y por lo tanto pasa los 52.000 pesos. ¿tá? Esta persona está por fuera del esquema. Y me voy rápidamente a qué resultados esperamos. En materia de egresos, nosotros vamos camino a la línea, nuestro sendero actual es el de la línea roja. Vamos camino a tener en el consolidado estatal, BPS más policial y militar, nos vamos hacia los 13 puntos del PIB. Hoy estamos en 10 aproximadamente. Si incluimos para estatales, estamos más cerca del 11. Con el anteproyecto se estabiliza en el entorno del 9, tiende al 9. ¿no? Esto, si lo miramos desde el lado del resultado, probablemente a los contadores esto les puede interesar mucho, el déficit que caminaba hacia 4,5 puntos, 5 del PIB, se estabiliza en el entorno de 1,5. ¿Va a haber déficit? Sí, va a haber déficit. No hay forma de que no haya déficit. Para que no haya déficit, habría que pagar las jubilaciones mucho más chicas o mucho más adelante. Y está claro que eso no es sostenible en una sociedad como la que nosotros nos gusta. Y creo que en general, más allá de las simpatías políticas y más allá de las diferentes posiciones filosóficas, en general nosotros que nos gusta vivir en una sociedad relativamente integrada, relativamente igualitaria. Uruguay tiene un presupuesto jubilatorio del orden de 11 puntos del PIB. Chile tiene un nivel de gasto público del orden de 3 puntos del PIB. Es decir, eso explica en buena medida los sucesos de Santiago de hace un par de años. Y yo he estado últimamente en bastante contacto con colegas chilenos y con prensa chilena que está mirando mucho el sistema nuestro. Los problemas son totalmente distintos. Nuestro problema es un problema de sustentabilidad, de cómo logramos mantener razonablemente niveles de cobertura como los que tenemos y niveles de beneficio. El problema en Chile es de cobertura y de nivel de beneficio. El porcentaje que en el Uruguay se sustituye promedio del salario de actividad por el beneficio de jubilación es del orden de un 60%. Más en algunas cajas, menos en otras, pero esa es una media. En Chile es 30%. Es una diferencia muy marcada. Esto no significa que debamos regocijarnos de nuestra situación, sino que tenemos que pensar en cómo, si es que pensamos que un Estado social de derecho potente es importante para la vida democrática y para la cohesión social, cómo lograr mantener. Estos son básicamente los dos resultados que se esperan. Hay algunos elementos adicionales y voy a hacer una referencia a algo que probablemente a ustedes profesionalmente les interese, que es la situación de los trabajadores no dependientes. ¿Qué son los trabajadores no dependientes? Aparte de lo clásico, ¿verdad? Es también el socio del SRL, el socio de una sociedad colectiva, de una sociedad de derecho. Hoy tenemos una situación muy complicada producto de esto. Esa V que se ve ahí es la crisis del 2002. Tenía el BPS aproximadamente casi 200.000 trabajadores no dependientes que aportaban a finales de los 90, y eso se derrumbó en más de 40.000 producto de la crisis del 2002. Esas personas quedaron con deudas. Quedaron con deudas por aportes propios, por aportes de sus trabajadores, quedaron con deudas. Deudas que en su gran mayoría están prescritas. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? BPS tiene una posición que obliga a las personas a renunciar a la prescripción tributaria. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dice, no señor, eso es un disparate. ¿no?
Si prescribió, prescribió. E incluso yo ahí puse parte de una sentencia que habla del consentimiento arrancado. Porque, efectivamente, esto es palabras del Tribunal de lo Contencioso. Para que el trabajador no dependiente se pueda jubilar, si tiene una deuda, aún prescripta, el BPS lo hace renunciar a la prescripción. Eso no existe en el mundo tributario. No existe esa renuncia a la prescripción. Principio de legalidad del tributo. Lo que prescribió, prescribió, ¿no? ¿Quiénes llegan al Tribunal de lo Contencioso? Obviamente una minoría, ¿no? Mucha gente no se jubila. Otros pagan lo que no deben. Y en definitiva esto es una violación a un derecho humano fundamental como es la seguridad social. E incluso en casos donde personas que han aportado 40 años y que lo han aportado, como les quedó una deuda en ese bache ahí del 2002, y de pronto tenían personal, esa deuda se les transformó en impagable y esa persona no se jubiló por haber aportado. Es decir, trabajadores son todos, trabajador dependiente y también el trabajador no dependiente, porque muchas veces hay una fantasía de que el trabajador no dependiente, como que una empresa es un gran empresario. Bueno, no es así. Ustedes lo saben bien, la mayor parte de las empresas en el rural son pymes o mipymes, ¿no? Y buena parte de esto, el anteproyecto busca dar una solución, alineándolo con lo que es la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso. Lo que está prescrito, y hay una ley, que es esa ley 19.185 del año 2013, que fue presentada con vocación de ley interpretativa, porque dice, declárase para tratar de que la prescripción no valga. El tribunal ha dicho, creo yo que con muy buen criterio, en verdad no es una ley interpretativa, porque para que sea una ley interpretativa tiene que haber una duda interpretativa, y acá no hay ninguna duda. Acá lo que hay es una mala interpretación que hace la administración, y entonces el tribunal dice, esta ley vale, pero no como ley interpretativa, vale a partir de su vigencia, que es en enero del 2014, y para hechos generadores posteriores a enero del 2014. Entonces, lo que el anteproyecto propone es, para lo anterior a enero del 2014, si se extinguió la obligación por cualquier medio habilitado por el Código Tributario, es válido y esos servicios son computables. Del 2014 al 2023 se reconoce el esquema que prevé otra ley, por allí que no es la 19 y pico, y donde si se aportó la mitad del tiempo o del monto, eso es computable y el resto puede haber una deuda que podrá ser convenida, se podrá descontar, y si la deuda es exigible todavía, es decir, no hay que condicionar a la renuncia a la prescripción, porque el Código General del Proceso tiene una norma que habilita el cobro de deuda tributaria, que no es arrancando el consentimiento, sino que es iniciando el juicio ejecutivo y se retiene de la jubilación. Es una excepción a la inembargabilidad. Ese es el procedimiento que se propone. A partir del 2023, sí, se va a reconocer lo que se pagó. Cancelado con pago. Lo que no se pagó, si generó deuda, habrá que pagarla, y si no hubo actividad, no hubo hecho generador, pues ya no habrá deuda. Hay muchas decenas de miles de personas comprometidas en esta situación, y probablemente haya muchos estudios contables por los que estas personas pasan. Este es un tema de la reforma, del anteproyecto, del cual no se ha hablado, ¿verdad? Porque no es el que llama, no está en los, no llama a las marquesinas, ¿no? Las marquesinas, el retiro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo que en este ámbito, y con la recomendación de ustedes, esto es bien interesante. Vamos a hablar un poquito de las cajas paraestatales. ¿Cómo venimos a tiempo? Muy bien. Bueno, acá no tengo buenas noticias. Todas las noticias son malas. Todas son malas. Todas. En el informe de diagnóstico, la comisión tomó una métrica que era, ahí dice total de inversiones, en verdad son las reservas, ¿verdad? Valuadas al valor del libro que tenían las diferentes entidades. Estos son billones de dólares del 2019, las tres paraestatales. Claramente la que tiene más espalda es notarial, ¿no? Estaba en condiciones de
absorber 4 presupuestos anuales con sus reservas en aquel momento. Caja bancaria se la ve bastante débil y caja de profesionales también. La situación financiera de caja bancaria y de profesionales no ha dejado de empeorar desde entonces. Y lo que era difícil es cada vez más difícil. Yo sé que nos gustaría escuchar otra cosa, ¿sí? Pero realmente la situación es bien complicada de las dos caras. Las medidas no son mágicas. Más ingresos, menos gastos o una combinación. Caja notarial es la que está mejor, pero si ustedes miran estos escenarios que yo ahí les resumo, estos son cuadros del trabajo que hizo Simbe para caja notarial, una actualización de marzo de este año, 3 escenarios, ningún escenario logra un resultado que esté por arriba de 0. Ninguno de los 3. Por lo tanto, en lo que difiere es en el cuadro de la derecha de cuando se le agotan las reservas. Esa es la diferencia de los 3 escenarios. Y esta es la que está mejor. Es decir, tiene un poco más de tiempo. Y puede que los cambios de la reforma del 2019 mejoren en algo esto, pero ojo, acá están los 3 escenarios que proyectó Simbe. Los 3 son complicados. No hay ninguno bueno. Caja bancaria. Caja bancaria hizo una reforma en 2008 con un impuesto del orden del 10% aproximadamente a las jubilaciones. Incorporó varios miles de trabajadores de administradoras de crédito y otras empresas que pasaron del BPS, algo de asistencia financiera, y crearon lo que conceptualmente o económicamente es un impuesto, que es la PCP, Prestación Complementaria Patronal. Caja bancaria no le gusta que uno le llame impuesto porque en verdad el sujeto activo no es el Estado, y tienen razón, es un paratributo, pero es un impuesto. Es un impuesto que grava los activos bancarios, grava las primas de las empresas de seguro. Cada vez que nosotros pagamos el seguro de un bien, de una casa, de un auto, la empresa aseguradora tiene que pagar un impuesto a caja bancaria, para tributo a caja bancaria. Lo mismo en los activos de las empresas de intermediación financiera o de las administradoras de crédito. Este tributo es muy importante en bancaria, tan importante que hoy ya es el 30% de sus recursos, y va camino a ser cada vez más importante, porque grava las transferencias que recibe el Banco de Seguros para pagar las rentas vitalicias del pilar de ahorro del Banco de Previsión, que son primas de seguro, y por lo tanto las grava también. Y como ese sistema está madurando, yo he tenido discusiones... ¿Cómo? He tenido discusiones muy importantes y discrepancias con la gente bancaria. En mi opinión, este no es un financiamiento muy innovador, ellos lo ven como innovador. Yo creo que fue producto de una relación de poder en un determinado momento. Y en verdad, en mi opinión, admito que es un criterio, digamos, discutible, como de todo aquello que sea descargado vía fiscal o vía parafiscal sobre toda la población, debería ir a una bolsa más general y no asignado a un determinado grupo. Pese a eso, en este cuadro, que es un trabajo que la Caja le encargó a CPA Ferrer, es un cuadro de CPA Ferrer. CPA Ferrer diseñó, esto es de julio de este año, digamos, ¿cierto? Diseñó 5 escenarios en base a diferentes sets de supuestos. Como ustedes ven, en todos los escenarios, en algunos antes, en algunos después, hay necesidad de recursos frescos, adicionales a un fondo financiero de la Caja que es muy reducido. Es decir, no cubre 2 años.
Bueno, ya lo vimos hoy, en el 2019, y el fondo forestal, que es de unos 100 millones de dólares aproximadamente, 110, 120 a valores de libros, que es básicamente para madera de aserradero, está directamente asociado a la construcción y directamente asociado a un pueblo que vive de ese aserradero, que es Piedras Coloradas. Y no es madera muy tentadora para pasta de celulosa. Por lo tanto, es de difícil realización. Caja Bancaria estaría precisando en la próxima década entre 200 y 600 millones de dólares. ¿Y los 10 años? Hasta el 2036, ese horizonte que está allí en el plan, ¿no? Es decir, Caja Bancaria, sobre todo la EU, dice que esto estaba previsto en la reforma del 2008. Efectivamente, la reforma del 2008 preveía que había un periodo, donde el resultado operativo iba a ser negativo, pero un periodo mucho más breve en tiempo y mucho más breve en profundidad del resultado. Y tan negativo está siendo el resultado que el preventivo de caja que le pedimos a Caja Bancaria a comienzos de este año tenía a mayo un desfasaje del 36%. Es decir, donde preveía un resultado negativo de 100, tenía un 36% más de resultado. Es decir, no sé si estaba muy mal hecha la proyección o que el deterioro es bastante mayor al premio. La nuestra, caja de profesionales. Bueno, con reforma o sin reforma, no hay ningún escenario donde la caja logre equilibrio. Ninguno. Tenemos situaciones sin reforma, déficit de más de 90 millones de dólares, que se achica con la introducción de algunas reformas, pero nunca, en ningún año, se logra el equilibrio. Por lo tanto, la situación es realmente muy complicada. ¿Qué escenarios teóricos tenemos? El escenario con el que se empezó a trabajar, que empezó a trabajar el grupo que integra la caja, con Ministerio de Trabajo, Economía y OPP, era de un salvataje que proviniera de iniciativa de las propias organizaciones, en tanto entidades autónomas, ¿no? Probablemente la caja debió tomar mucho antes medidas. Se quería que fuera una votación amplia de esas medidas, que no van a ser simpáticas, no son simpáticas, y que el reequilibrio fuera dentro del propio colectivo. Eso no va a ser viable. No va a haber ni una solución que tenga un amplio respaldo de las cajas, los directorios. Creo que nos encaminamos a que, con suerte, el directorio de la caja pueda tener una mayoría que apruebe algunas medidas que no van a ser suficientes. Por lo tanto, se va a requerir otro tipo de decisión. Van a ser, digamos, soluciones trabajosamente logradas de salvataje. No sé, digamos, se quería que hubiera un rol preponderante de las partes interesadas, y sin embargo, bueno, van a ser decisivos los votos de los representantes del Poder Ejecutivo, tal como están percibiendo la situación. A mí me consta que la presidenta ha hecho todo un esfuerzo grande. La presidenta es de esta casa, ¿verdad? Pero bueno, también la situación en la caja es bien complicada a nivel de los equipos de trabajo. Va a ser necesario, tanto para bancaria como para profesional, que haya otro tipo de solución. Y un escenario que siempre está ahí es la posibilidad de, bueno, pasaje al BPS. ¿En qué condiciones? ¿Y con qué características? ¿Qué asegura el BPS? Bueno, el BPS lo que asegura es que se cobra en la jubilación. Ahora, ¿en qué condiciones?
Probablemente en esta sala haya activos, haya jubilados, y haya entre el público gente muy joven que viene aportando hace muchos años, y o no tantos años, pero que tienen por delante muchos años. O hay algunos, entre los que me cuento, si yo acá tengo que hacer una especie de disclaimer, yo llevo 39 años aportando a la caja, tengo 65, no me he jubilado, no pienso jubilarme, pero me gustaría cobrar, es decir, mi jubilación, como seguramente. Y sí, claro, exacto, y sí. Tenemos una situación que realmente yo esperaba llegar a este momento, es decir, yo no estoy participando del grupo, tampoco del grupo bancario, pero lo sigo cotidianamente porque la idea es que esto fuera parte del paquete global. Y estamos llegando a un momento donde en algunas semanas se estará mandando al Parlamento el proyecto de ley ya, y este tema sigue sin estar saldado, ¿no? ¿Qué dice la gente? Nosotros venimos hablando con la población, preguntándole a la población muchas cosas desde hace bastante tiempo para tener una idea de opinión pública. Y en las últimas 2 encuestas que se hacen a través de equipos consultores, se incorporó la pregunta de, bueno, tenemos un problema con bancario y profesional. ¿Qué están opinando ustedes? Esto no sé si se conocía. Creo que no. Yo creo que es importante que los profesionales sepamos lo que opina la población en general, ¿no? Lo que está en el más oscuro es la primera encuesta, que es de abril, y lo más claro es la más reciente, de junio. En unos días vamos a tener la de agosto. Parecería que está habiendo una inclinación a que el Estado ayude económicamente. No está gustando mucho. Ojo, esto no quiere decir que el Estado no tenga responsabilidad. El Estado ha estado sentado en los directorios siempre. ¿Ah? El Estado tiene responsabilidad. No quiere decir que el Estado no la tenga. Esto es lo que está opinando la población, ¿no? No profesional, Toda la población. Esto es opinión pública, porque si hay que poner plata y que no sea de los profesionales, ¿qué es lo que está pensando la gente que tiene que poner plata? A la gente, ¿no? Porque la voluntad inicial era que esto se fuera arreglando en la interna de cada grupo. Los bancarios por un lado, los profesionales por otro. Pero ante la perspectiva de que eso está difícil, es que hemos entendido razonable empezar a sondear cuál es el estado de opinión pública. Es la gente que de pronto hay que decirle, bueno, mire, parte de los recursos que recauda la DGI, capaz que tienen que ir a ayudar a los profesionales o a los bancarios. Y ojo, y no es que los profesionales no ayudemos al resto del sistema, porque también pagamos nuestro IVA, también pagamos, digamos, ¿tá? También lo hacemos, ¿tá? Y los jubilados pagan el IAS, ¿no? Es decir, lo que pasa es que esta segmentación en la que tenemos, ¿no? Que el IVA es del BPS, que el IAS es del BPS, que el artículo 71 y los timbres son de la caja de profesionales, que la PCP, que es menos conocida, es bancaria, pero que la PCP pesa más o menos lo mismo que el artículo 71 allá que acá. Exacto. Más o menos lo mismo, ¿no? Yo no las veo tan antagónicas. Antagónicas o por lo menos, digo, no llegan al 100%. Bueno, la primera, a ver, si tú miras la encuesta de abril, tenemos que había un 26% que decía que el Estado debe ayudar. Y había un 26% que decía que vayan al BPS. Ahí tenemos un 52%. Tenías un 33% que estaba diciendo que se arreglen como puedan, que lo resuelvan ellos, ¿no? Y un 15% que no sabe, no contesta. Suma a ver cuánto te da, no sé, yo no sumé si no da 100.
Yo supongo que el equipo lo hizo bien, que debe haber dado tiempo. Es decir, en la siguiente... Perdón, Sí. ¿es la población en general Sí. la encuesta, Sí. incluida profesionales? Toda la población. Sí, esto es una encuesta hecha cara a cara, 700 personas en todo el país. ¿Cómo son las encuestas? Sí, las encuestas. Hoy usted dijo algo muy interesante, el Uruguay es generador de autoempleo, en donde la mayoría, también los profesionales en cierta manera, digo, a veces mirar eso de esa segregación que hay también, digo, Pero, es falta de conocimiento Claro. en cuanto a es decir, al derecho que tenemos todos, ¿no? Exacto. Como trabajadores, que de última lo que son. esto no quiere decir que el Estado no tenga, en definitiva, una responsabilidad. Yo creo que tiene. El Estado estaba ahí todo el tiempo. Estuvo viendo lo que pasó. Si la Caja nunca se enteró de lo que pasaba, sí, la Caja estaba al tanto de cuál era la trayectoria que esto estaba llevando, ¿no? Sin embargo, hay un problema de gobernanza clarísimo, ¿verdad? La Caja no logra tomar decisiones en momentos oportunos, ¿no? Se toma decisiones cuando ya no tiene más remedio y cuando el arsenal de instrumentos es muy, muy acotado, ¿no? Si la idea de mostrar esto no es otra cosa que tomemos conciencia que si le vamos a pedir dinero a la población, bueno, es decir, eso no es un paso fácil, ¿no? No es un paso fácil. No sé cuál es la solución, si va a venir por acá o no, pero bien. Creo que tenemos tiempo muy acotado para seguir viendo estos temas. No tenemos un tiempo infinito. Me fue la presentación, no creo que logre volver a ponerlo, no importa, porque ya era final prácticamente. La idea de que la Caja... Realmente yo me recibí en el año 83, creo que fue, y digamos, trabajé siempre en la actividad independiente, ¿verdad? La Caja tiene la mejor relación activo-pasivo de todo el sistema previsional. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es muy bueno si tú tienes la reserva. Eso es muy malo si no tienes la reserva y si ese montón de gente que ha estado aportando se empieza a jubilar. Y nosotros estamos en vísperas, ya viviendo un baby boom de la jubilación de los profesionales. Y con un cambio en el mercado de trabajo profesional, pero muy, muy fuerte. ¿Dónde? El profesional, hoy, incluso y sobre todo las nuevas profesiones que se incorporaron a la Caja, van por un sentido muy diverso del que fuimos los profesionales que nos recibimos en los 80 o antes, ¿no? Donde el trabajo independiente era un trabajo importante. Era una aspiración, generalmente complementado a algún ingreso de otra actividad, es decir, empresarial, docente, yo qué sé, un empleo público, un empleo de actividad privada, ¿sí? Pero había actividad profesional independiente. Hoy eso se ha concentrado mucho y creo que nos pone un desafío gigantesco arriba de la mesa. Realmente yo creo que la Caja, a lo largo de muchos años, no estuvo a la altura de lo que era. Esperemos en lo que podemos hacer ahora, lograr encauzarlo a esto, pero no tenemos demasiado tiempo. No tenemos mucho tiempo. No termino muy optimista. Pero la verdad creo que si termino optimista no digo lo que siento y lo que veo. Increíble. Bueno, que no es muy distinto que a mí, ustedes saben, que seguramente lo saben la mayoría, si a mí me tocó hacer un trabajo de consultoría para la Caja, que fue un proyecto que dirigimos Pablo Rosell y yo, y la conclusión era parecida, que en aquel momento había mucha más reserva, era otro escenario, pero ojo, las luces amarillas estaban por todos lados. Estaban más lejos, pero bueno, pero estaban, ¿tá? Y estos son transatlánticos, no es un kayak, que uno con un golpe de timón cambia el rumbo.
Bueno, A ver, ¿por qué empezamos con las preguntas, te parece? Tenemos algunas preguntas acá para divertirnos un poco. Dado que usted ha manifestado que es obvio que el Estado tiene responsabilidad en la gobernanza de la caja de profesionales y por ende en la situación de crisis a la que ha llegado, ¿por qué en el anteproyecto en el artículo 7 menciona que en el caso de entidades previsionales estatales y si fuera necesaria la asistencia financiera del Estado prevista en el literal B del artículo 67 de la Constitución de la República, dejando expresamente por fuera a la caja profesional, bancaria y notarial? Eso también se menciona en el artículo 25, inciso H, a referirse a los recursos del régimen de jubilaciones por solidaridad intergeneracional. bien. Está así porque es lo que manda la Constitución. La Constitución establece que los sistemas estatales son los que reciben asistencia financiera. Un sistema autónomo como los de las cajas no puede transitar por su mala administración durante larguísimos años pensando que el Estado después va a asistir financieramente sin más. Yo creo que hay una responsabilidad del Estado, que el Estado tiene que buscar una solución, pero no es vía directamente asistencia financiera. Bien. ¿Hace diferencia la Constitución? Sí. No, Precisamente, esa es la interpretación. en el 64. 67. No se escucha para aclarar. Las consultas que ustedes hacen no van a llegar a quienes están participando. Lo que le pregunta la colega es si hay... Pero vamos a darlo también desde la perspectiva incluso de la propia ley orgánica de la Caja. La propia ley orgánica dice que no hay responsabilidad La Constitución que tiene un poder mayor. jerárquico mayor. en mi opinión, si hubiera otra, por supuesto, sería analizable. No hay ninguna obligación del Estado de dar asistencia financiera a lo que no son servicios estatales. Pero no lo dice expresamente la Constitución. No recuerdo el texto del memoria. No prohíbe que se lo dé. No lo prohíbe. No prohíbe. No lo prohíbe. No. El 77 da el derecho... Tampoco. Claro, no tiene ni obligación. Pero sí asegura el cumplimiento a toda la población. Complejo, que tenga consenso de todo. Creo que no es defendible que haya una obligación de dar asistencia financiera a las cajas paraestatales. También, después de la aprobación del texto vigente, se aprobó la ley orgánica de la caja de profesionales, de la caja notarial, y todas contienen esta cláusula. Bueno, sí, está bien. Es decir, podemos buscar, digamos, pensemos que sí. Vamos a ponernos en esa posición por un momento. Pero vamos a ponernos en esa posición por un momento. ¿Es razonable que haya directamente asistencia financiera para un régimen que paga bastante más que lo que paga el régimen general? Eso es un punto que no es así. Bueno, han dicho que puede ser final. Casi todo es el final. Pero si nosotros aportamos 16,5%. Un trabajador no dependiente en BPS, ¿cuánto aporta? Del fin, 22,5. De otro fin. Pero aporta 22,5. Nosotros aportamos. El personal siempre es el 15. Pero el trabajador no dependiente paga los dos. Pero el esfuerzo que hace el funcionario, el trabajador, es el 15%. No, el no dependiente paga 22,5. Claro, no. El no dependiente paga 22,5. Claro. Sí, paga el 15 más el 7,5. Claro, lo que pasa es que como en la caja también aportamos profesionales que también tenemos actividad mixta, podemos tener actividad mixta, pero y como en toda la carrera laboral podemos dinámico Sí. el sistema laboral, a veces podemos estar facturando excesivamente, a veces
estamos comprendiendo y a veces combinamos. Entonces, es positivo empezar, por ejemplo, a comentar desde el comienzo, estamos de facultad porque podemos llegar a tener una jubilación complementaria, en caso de una ley que nos distinta. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Primero es obligatorio aportar si trabajamos. Fundamental es la obligación que tenemos los independientes de aportar una caja obligado por ley. Si no, no podemos trabajar. Entonces, Claro. de ese lado, Puede que haya profesiones que lo puedan hacer de alguna manera, sí, pero sí, también hay yo que sé. una falta de gobernanza Sí. A mí me llama la atención que ese artículo noveno famoso salió en la segunda ley. La primera ley de la caja no lo tenía. Y si uno ve todos los comentarios previos, es cuando en la discusión parlamentaria de la segunda ley, la del artículo noveno, habla justamente de la previsión de que hay un desmasaje muy grande entre ingresos y egresos y que el fin de la caja ya en ese momento estaba previsto. Entonces me llama poderosamente la atención que el Estado dice que sí, que es culpable de la caja, y no hay duda de que los directores no solo aprobaron ese artículo noveno, sino que también no hicieron el funcionamiento relativamente correcto que se precisaba. Pero también hay artículos que dicen que anualmente el Estado va a controlar todo eso. Entonces, ¿por qué el Estado no tomó las medidas? Es tan responsable. Excelente pregunta. Yo no la puedo contestar. Claro, Es más, ¿ustedes saben por qué salió a luz? ¿Ustedes saben por qué esto salió a luz? ¿Por qué se conoció la situación de la caja? Es decir, porque en la comisión de expertos, es decir, nosotros pedimos toda la información, venía complicado el balance de 2019, que es el básico, el último que nosotros vimos. Cuando pedimos los datos del 20, era bastante peor. Preguntamos qué grado de información tenían los gremios. Nos dijeron, bueno, sí, la comisión asesora. Entonces, si nosotros decidimos convocar todos los gremios, los invitamos a todos a sesiones, probablemente alguno de ustedes participó, si estaba en la directiva en aquel momento, y los informamos de la situación. Y le hicimos una media docena o 10 preguntas, no me acuerdo cuántos eran, el directorio de la caja, sobre, incluso, bueno, ¿cómo se le agotan fondos en este proceso del trabajo? ¿Sí? Y bueno, esa información tiene que ser muy pública, porque la plata, se están actuando manejando fondos de terceros. No, esto no, y no era ese criterio con que se manejaba, ¿no? La pregunta, contadora. El Estado yo creo que tiene responsabilidad. O sea, compartir un poco. Bueno, pero a ver, ¿el Estado qué es? ¿El Estado qué es? No, pero ¿quién es el Estado? Somos nosotros. No estoy de acuerdo con eso, pero el no compartir, o sea, el tirar toda la prueba de alguna forma. Bueno, no sé, vamos. Sin duda, Ahora, el Estado no va a desamparar a todos los profesionales. Eso yo lo doy por sentado. Digamos, nuestros poderes públicos, porque es real. No creo que esté en el escenario. Sin duda que no. No creo que esté en el escenario. La apuesta está ahí en la pregunta. Vamos a ir en Sí. A ver, terminamos ahí. decirle que no le hace la repito. Pues si no, no escuchan. El problema es que no. Yo digo que la relación del artículo 9, que si además llama la atención la relación, porque ¿Para qué estaba? la primera parte y la repite al final, es como si tuviera. El 9 de la 17738. Si miro hacia adelante, porque creo que la solución de esto es mirar para adelante y no mirar para atrás todo lo que hicimos mal, como hago con mis hijas. ¿Qué haríamos en el BPS? Porque tenemos las dos actividades, los aportes en un lado y en el otro. Un colega está Solo eso. Un colega está preguntando, para que quede para la gente que está escuchando por Zoom, ¿qué pasa con un profesional que aportó a la caja de profesionales y si se unificara con el BPS
y también tiene aportes al BPS, ¿qué pasaría en esa situación? No, yo no tengo la respuesta. Eso será parte de lo que, si ese es el camino, bueno, es de los temas que habrá que resolver. Porque es más complicado que eso. Porque tenemos gente que aportó a caja de profesionales, que aporta al BPS, que aporta a bancaria, y todo al mismo tiempo incluso. Y así, Y así, dos empleos en BPS. Yo no tengo esa respuesta. Obviamente debería haber una situación que contemplar esas situaciones y Hay militares profesionales. claro, sí, ahora, no, pero el planteo es que es la hipótesis de que fuera todo ahí. BPS. No, tendría que haber un régimen especial. Tenemos que contemplar esa situación. ¿No? Pero no tengo la respuesta porque hoy no es un escenario que está arriba de la mesa. pero no es un escenario, perdón, no es un escenario que nos esté arriba de la mesa con esa condición de que estamos ya fuera de tiempo. Como dijo usted al principio. No, es decir, a ver, nadie ha planteado que el camino sea la incorporación al BPS No ahora. digo la incorporación, sino que es algo que realmente hoy urge resolver, como es el tema de la caja profesional, y sin embargo hoy no tenemos un anteproyecto. No tenemos una solución. No quise decir como que el camino era ese. Perdón, ¿no es un escenario posible esa pregunta a la segunda? A saber qué está pensando la población de ese posible escenario. Claro, Porque en verdad, a ver, lo que decía la contadora, si la contadora dice, el Estado no va a desamparar somos creo que 60.000 aportantes a la caja, y deben ser, no sé, entre 15 y 20.000, no me acuerdo exactamente el número, entre jubilados y pensionistas, no me acuerdo cuántos son. 17.000. 17.000, entre 15 y 20 ahí andaba. Es pensable que el Estado los vaya a desamparar. No, con ningún motivo. No es pensable. ¿Me comprende la generalidad de la ley también? No, las preguntas de la encuesta, un poco porque decían, no, que los profesionales resuelvan su caso, pero por otro lado hay un 43% que dice que se pasen al BPS, y el BPS es el Estado. Bueno, parecería que hay un cierto ambiente a nivel de opinión pública que dice, bueno, acá deberíamos tener un sistema de base común que dé garantías y estabilidad, pero bueno, ese no es el camino, que no hay ningún gremio profesional que esté diciendo eso. Públicamente. Vamos a seguir con la lectura. Entre los integrantes de la casa. Porque ahí hay a lo que tú hacías referencia de la discrepancia y la diferencia. Hay diferencias en la directiva, hay diferencias en la comisión asesora, hay diferencias en los órganos. Hay diferencias. A ver, en este proceso la caja es importante, pero está lejos de ser el centro. Obviamente la caja podría hacer una encuesta, si no me equivoco, acaba de hacer un llamado para una... Eso quería preguntar, porque el llamado, perdón que interrumpa, justamente no trata este tema, o sea, hace un llamado para 3 temas, pero no olvidarme. Uno, que es el tema de Citación al software. de que se empiece a aportar por lo real, que se empiece a aportar por lo real. Otro es el tema de que la caja ingrese al sistema mixto, cómo operaría, o sea, como recaudación de invirtiendo, y el tercero es de que los dependientes también se incorporen. Pero este aspecto tan importante no lo vi reflejado ahí. No, pero además quería agradecer la presentación, que fue fantástica, el grado de sinceridad y todo lo que aportó fue muy importante. También tenemos que respetar las preguntas que nos han hecho, por favor. Yo no, la verdad que vi por arriba el pliego, ¿verdad? Pero no lo conozco en detalle. El pliego se presentó una sola empresa y... No hizo la auditoría, otro nuevo. No, eso, pero el pliego de la auditoría, que es el otro que es una sola empresa. Eso es para atrás. Eso no vale la pena saber. No sé qué le preguntaste. Bueno, la una le preguntaste. Siendo usted un experto en seguridad social y considerando que en todo cambio se requiere un periodo de transición en atención a lo que personas próximas a jubilarse ya tienen organizada su vida y posible retiro,
Usted ha manifestado que la caja profesional requiere una transición acelerada, considerando que el 30% de los aportes de la caja tienen en su instituto a su única posible jubilación. ¿No considera justicia social que la caja realice una transición similar a lo del régimen general para ese subgrupo y reservar para el 70% que teniendo otra posible jubilación pueda retirarse allí en los 60 años? Bueno, no sé, podría ser. Es un criterio que se apartaría del criterio de lo que es el principio de contributividad, ¿verdad? No tomaría en cuenta lo que la persona contribuyó, sino que tomaría en cuenta si tiene o no otros ingresos. Bueno, no sé, veo algunos problemas en poder implementar un criterio de ese tipo, ¿no? Ahora le Pero pregunto, entiendo que si fuera una situación tan dramática, tuviera que seleccionar, bueno, pero esperemos que no sea así. esta viene un poquito en relación a algunos comentarios que se han hecho habitualmente, donde en la caja de profesionales somos privilegiados, y creo que no todos estamos en la misma situación. Y dice, en relación al suplemento solidario que aplica exclusivamente para las cajas estatales, ¿considera que los afiliados a la caja paraestatal, a las cajas paraestatales no necesiten ese apoyo o subsidio? ¿Tiene presente la diversidad de profesiones que ampara la caja de jubilaciones profesionales y su diferente capacidad de ingresos y por lo tanto de aportación? Sí, claro, comparto totalmente y voy a releer el texto de la norma porque la idea es que que el subsidio solidario comprenda a todos, también a las cajas paraestatales. Bien, gracias. ¿Usted qué No, participa? creo que es la idea. Tal vez está mal redactado, lo voy a leer. O que también lo lea quien hizo la pregunta, capaz que no sé, vamos a leerlo. El subsidio solidario solo estatal, no, la idea es que revisémoslo. Usted que participó como miembro importante, ya lo comentó hace un ratito, del consorcio que presentó un pormenorizado estudio de la situación de la caja profesional en el año 2013. ¿Por qué no planteó cambios estructurales y de gobernanza que se hacían evidentes vistos desde la situación actual? Tampoco le vamos a poner la responsabilidad. No. Encontramos un culpable. Yo tengo idea que se plantea, la verdad no me acuerdo cuál fue el resultado de la consultoría, está escrito, ¿verdad? Pero creo que se planteaban cuántos cambios, analizamos algunos como muy profundos, como la posibilidad de aportar por lo real, también la incorporación de un sistema mixto. Básicamente planteábamos que era imperioso dejar de pagar beneficios que ya no se cumplían los supuestos para pagarlo. Eso no ocurrió hasta muy recientemente. Y no recuerdo exactamente qué otras recomendaciones había. Pero ¿qué dudas como el Estado, la misma gobernanza de la caja? No, esto fue un trabajo para la caja. Pero los dos del Poder Ejecutivo que estaban también apoyaron. No sé qué resolvió hacer la caja. Supongo que resolvió hacer lo que terminó haciendo. Lo que terminó haciendo. Es decir, nosotros hicimos el trabajo, entregamos. Sobre una transición. Claro que los dos directores del Poder Ejecutivo en esa época no acompañaron el informe del consorcio. Es más, dijeron que la expresión que resumía eso era más de lo mismo. Es decir, que solamente se hacía referencia a cambios paramétricos y no se entraba en cambios profundos. Yo tengo idea con franqueza, no recuerdo exactamente cuáles eran las recomendaciones en aquel momento. Creo que eran básicamente cambios paramétricos, porque había una restricción muy fuerte en lo que tiene que ver con información sobre remuneraciones reales. A la vista está que al día de hoy sigue habiendo, por lo que entendí de la contadora, es uno de los objetos de esta licitación. Es muy difícil hacer una recomendación de pasar de un régimen de fictos que tiene un grado de certeza importante a un salto que, si no hay información fidedigna, pasar a lo real. Y no nos olvidemos que aquello debe haber sido tal vez previo al FONASA de los profesionales, no me acuerdo fue posterior. lo posterior, pero bueno, ya había alguna información entonces.
Pero bueno, Recordando algunas cosas en cuanto a los un beneficios. poquito hay una crítica implícita, ¿verdad?, en la pregunta, y es probable que deberíamos haber ido tal vez algo más profundo en la recomendación. Con franqueza, digamos, el informe cumplió lo que era el objeto del llamado, ¿no? Ahora después la toma de decisiones y todo lo demás. Creo que estamos en esa situación hoy que el colegio hizo una serie de propuestas que se enviaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la dirección de la Caja, y bueno, y hasta ahora esas propuestas no han sido tomadas y bueno, y están en discusión. Entonces, bueno, estamos un poco en la misma situación. Y en cuanto a los beneficios, cuando se hablaba hoy de los beneficios, también recordemos que muchas personas recurrieron la medida cuando se cortaron beneficios que habían sido otorgados y hoy por hoy se siguen abonando, a pesar de que la directiva de aquel momento, en algún momento quiso cortar algunos beneficios y hoy se ha vuelto a hacer el mismo tema. Y aquí tengo una pregunta con respecto a algo que creo que ya estuvo contestado por el tema de los cincuentones, pero la voy a hacer igual. El anteproyecto no afecta a quienes ya están jubilados o muy próximos a jubilarse, y esto no necesariamente tendría por qué ser así, dado el principio de justicia intergeneracional, entre los otros principios que se menciona, rige esta propuesta de reforma a la seguridad social. Para aplicar solidaridad social y otorgar suplementos a personas que no generaron niveles mínimos de protección, se reducen jubilaciones de sectores con ingresos medios, en términos absolutos, con montos que no son elevados ni suficientes para afrontar la etapa de retiro. ¿No sería de mayor justicia intergeneracional establecer como tope para una única jubilación para todos los regímenes el monto que aplica hoy en BPS para el régimen de solidaridad intergeneracional de 59.174 y para acumulación de pasividades de 123.728? Me llevo la pregunta y la contesto posterior. Tiene demasiadas peticiones de principio al comienzo que no sé si son correctas. Parece que hay alguna que no es correcta. No la puedo contestar. Bien. Perfecto. Pero me la puedo llevar para contestarla. Bueno, después de ¿Cómo no tenemos que ver el chat también? Esa yo no la entiendo, por lo cual también se la dejo para que la llegue. Bueno, acá hay una que está dividida en pedacitos, que habla sobre la caja policial y militar, si no sería conveniente que salieran de la órbita de los ministerios y quedaran para una gestión independiente. Actualmente estas cajas no tienen un balance porque no lo exige la ordenanza 89 del TCR. El tener balance haría una mayor transparencia y mejor información, a la vez de no mezclar gastos de las unidades ejecutoras con el pago de pasividades y pensiones, y eso es un poco lo que plantea. Bien, podría ser, no lo hemos planteado. Nosotros entendimos que no correspondía o que no era imprescindible en esta etapa modificar la institucionalidad del sistema en cuanto a los órganos gestores. El servicio de retiros militares existe en la órbita del Ministerio desde tiempos inmemoriales, no así que policial es del año 75, antes era parte de Caja Civil. Podría ser, pero no tengo una opinión, de verdad no la tengo. Bueno, Bien. yo creo que Pero me quedé leyendo, no quiero. Me quedé leyendo. Sí, están comprendidos, sí, porque las personas jubiladas comprendidas del sistema previsional común son las del suplemento solidario. Son todas. Son todas. Los incisos. Bueno, el espíritu, nos quedamos con que el espíritu es que abarque a todos, seguramente va a tener alguna modificación para ajustarlo. Vamos a... Yo creo que te voy a dar mi opinión ahora personal, agradecerle mucho al doctor Saldain, creo que ha sido una excelente exposición, que nos ha aclarado muchísimo, ha aportado mucha información que para
A nosotros nos pregunta como profesionales, también como familiares, amigos. Nosotros tenemos nuestras preocupaciones para jubilarnos o quienes tenemos ya una jubilación, como en mi caso, y que quiero jubilarme como profesional también, que he aportado unos cuantos años también. Entonces, creo que ha sido una excelente exposición, creo que ha saneado un montón de las dudas que tenemos. Y bueno, le agradezco en nombre del colegio por el tiempo que ha dedicado y por la excelente exposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a por preguntas. La verdad que estamos trabajando en la función asesora de la Caja Funcional. Ha sido un excelente aporte, que las comunicaciones entre la directiva y la comisión directiva de la Caja, de la comisión asesora, no son para nada, digamos, Fluidas. Transparentes, ni continuas, ni permanentes. Es decir, es decir, somos, para decirlo con la palabra, totalmente ninguneados. Ha sido un aporte muy importante que lo vamos a recoger y nos ha ayudado muchísimo, no solamente a conocer cosas, sino a enterarnos de cosas, que es lo más triste. Gracias. Un poco por nuestros socios que vamos a hacer de todas las preguntas que están llegando, quizás si se las podemos reenviar para que usted nos conteste y podemos contestar a la. En el chat hay algunas que están repetidas, entonces bueno, para... Trato siempre de contestar, incluso ahora en Twitter, por ejemplo, no estoy muy activo, realmente no tengo ni tiempo de mirarlo, pero si no, habitualmente contesto. Y desde ya esta casa está abierta para recibirlos. Entendemos que hay mucho para trabajar aún. Estamos todos, como dijimos, no solamente preocupados, sino que nos queremos preocupar y queremos, poner a disposición esta casa. Todos los profesionales que la integran, que tenemos gente que también muy valiosa, que muy empapada en la temática y que creo que en estos momentos donde debemos unir esfuerzos para garantizar los derechos de todos y de una población en general, ¿no? Y contamos con esa certeza de que vivimos, como usted dijo, en un país que desde ese lado nunca ha vulnerado derechos de ninguno de sus ciudadanos y entendemos que ese va a ser el camino. Obviamente que esto va a costar a todo, de una realidad que va más allá de un tema económico, ¿no? La realidad de un cambio demográfico también ha pasado en la vida profesional. Así que muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos.